eléctrica. Para mí esto, a mí me da un poco de miedito, te digo. Sí. Pero bueno, teniendo información, yo creo que el miedo es infundado, el conocimiento es poder, como decimos siempre, así que invitamos en esta oportunidad al ingeniero electricista César Rey para que charle con nosotros sobre algunas recomendaciones para tener seguridad eléctrica en casa. ¿Cómo te va, César? Buen día. Ceci y Javier, te saludamos. Sí, buen día, Cecilia y Javier, ¿no? Sí, señor, sí, así es. Bueno, contentos de charlar contigo en esta oportunidad, bueno, para conversar sobre esto de la seguridad eléctrica, ¿no? Porque hay que recomendarle a la gente cómo usar adecuadamente y de manera responsable los calefactores en casa. Sí, me habían convocado para esta nota. Yo lo que considero importante al momento de usar calefactores o duchas eléctricas que tienen un alto consumo en amperes, en corriente eléctrica, ahora un poquito mejor, es que las instalaciones eléctricas tienen que ser seguras. Y para que las instalaciones eléctricas sean seguras, todas las instalaciones deben cumplir con la reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina, AEA 9364, parte 7, sección 771, viviendas, oficinas y locales. Es decir, cualquier instalación eléctrica que responda que esté encuadrada en esa reglamentación es una instalación segura. Sí, escucho. Sí, no, pensaba, en los riesgos por ahí que conlleva el uso en caso de no tener la instalación eléctrica correcta, que por lo general uno por ahí, qué sé yo, vaya enchufa nomás, desconocemos, y bueno, ¿qué riesgos corre uno ahí si la conexión no es segura? Yo considero que el mayor peligro que puede haber cuando hacemos uso de estos artefactos eléctricos son dos. Una sería la sobrecarga de la instalación eléctrica y la otra es un posible riesgo eléctrico para el usuario. Por ejemplo, para dar una idea, un ventilador de techo estará demandando de la instalación eléctrica 2 amperes, un calefactor estará demandando 7 amperes, una pava eléctrica entre 7 y 8 amperes, y una ducha eléctrica ya estaríamos hablando de un poco más de 22 amperes, para tener una idea de los consumos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurriría? Al no estar la instalación eléctrica segura, si yo instalo un calefactor o una ducha eléctrica, lo que puede, según mi visión, puede pasar es que se produzca una sobrecarga, que es lo que decía anteriormente, en la instalación eléctrica. Una sobrecarga es cuando el conductor, el cable, conduce una corriente mayor para la cual fue dado. Eso con el tiempo hace que el conductor levante temperatura y puede hacer daño la aislación del cable. Entonces, con el tiempo, al deteriorarse la aislación del cable, el cobre queda desnudo y eso puede producir un cortocircuito. Ese es uno de los peores peligros. Claro. Ahora, ¿cómo se evita la sobrecarga? Teniendo, como decía hoy, una instalación eléctrica segura. Y en forma más particular, hablando ya de este tema en particular de la sobrecarga, sería, si yo tengo una protección, entiéndase una termomagnética, adecuada al conductor y el conductor adecuado al consumo, no hay sobrecarga. Es decir, eso es fundamental. O sea, por eso cuando yo paso de conectar un ventilador de pie y en ese mismo toma corriente enchufo una estufa eléctrica, se va de 1 amper y pico a 7, 8, 9, 10 amperes de golpe, y si el conductor no está preparado, se va a sobrecargar. Claro. Ese sería uno de los problemas, pero se soluciona con una adecuada protección, un adecuado cable al consumo del artefacto. Es el cable, el consumo y la protección tienen que estar en correspondencia. Eso es fundamental en cualquier instalación. Correcto. Una sobrecarga, chispazo, me puedo electrocutar y se puede prender fuego. Pensando concretamente en cosas que pueden suceder, ¿no? Que son un peligro. Sí, la sobrecarga generalmente podría llegar a
terminar su ciclo en un cortocircuito. Ujú. En cambio, la electrocución es cuando, por alguna falla interna del artefacto, la carcasa del artefacto queda con tensión en referencia al suelo, a la tierra. Entonces, como el usuario, yo, vos, cualquiera, manipulamos diariamente ese artefacto, venimos como cualquier otro día, lo tocamos, lo manipulamos, lo agarramos, y justo en ese momento, como está con una falla de aislación interna, no tiene ningún signo visual, entonces estamos confiados, como hacemos todos los días, en mover la estufa de un lado para otro, en mover el artefacto de un lado para otro. En ese momento, cuando si tiene esa falla interna, repito, no tiene ningún signo observable, recibimos la descarga eléctrica. Eso se protege para que no ocurra esa electrificación con una puesta a tierra de protección en complemento con un interruptor diferencial por corriente de fuga. Eso es fundamental en cualquier instalación eléctrica. Entonces, más allá del artefacto que yo pueda conectar, si las instalaciones eléctricas están adecuadas a la reglamentación, es decir, las protecciones que corresponden, los cables que corresponden al consumo que demanda el artefacto, y además tenemos las protecciones para cuando uno queda electrocutado, las instalaciones eléctricas realmente son seguras. César, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Javier lo saluda. ¿Qué tal, Javier? En este último tiempo, bueno, somos testigos en los medios de comunicación recibiendo información justamente de lo que tiene que ver con incendios y esto se da también por la falta de adecuación de las instalaciones eléctricas que tiene la provincia, porque bueno, se da mayor consumo tanto en verano, más aún en invierno, aumentando el amperaje. Las condiciones eléctricas en cada uno de los hogares, ¿están adecuadas a este tiempo? Y bueno, lo que pasa es que es una pregunta muy general la que hace. A ver, vos me parece porque uno arma una instalación y después va sumando cosas, y no se da cuenta que el amperaje va subiendo, ¿no? Y tiene la instalación de cuando tenía 2 artefactos, por ejemplo. Bueno, a eso me refiero. Me parece que usaste la palabra correcta, que es los amperes. Los amperes es la variable eléctrica que te define toda la instalación. Y los amperes están dados por el consumo. Entonces, si vos tienes una instalación eléctrica determinada y vas aumentando el consumo, vas aumentando la carga con el tiempo, lo que realmente aumenta es el amperaje. Y es el amperaje el que empieza a producir y a tener efectos perjudiciales sobre la instalación porque influye directamente en la temperatura de los cables. Y si no hay nada que proteja ese cable, que le ponga un límite a esa corriente, realmente puede terminar en una sobretemperatura y en un cortocircuito que ahí sí podría terminar en un incendio o algo similar. Para que se den una idea, por ejemplo, si yo tengo un cable, no quiero entrar tanto en cosas técnicas, pero si yo tengo un cable de 2,5 milímetros cuadrados, es un cable que se usa mucho en las instalaciones domiciliarias. Ese es un conductor que está en los 15, 16 amperes de máximo para conducir. Y si yo le pongo una protección termomagnética de 30 amperes, ¿sí? Las protecciones empiezan a trabajar después de los 30 amperes. Entonces ese cable va a estar conduciendo 28, 25 amperes, la termomagnética no va a actuar porque no llegó a su límite para empezar a trabajar. Entonces ese cable en algún momento, lleva tiempo, ¿sí? Pero en algún momento va a producir un cortocircuito porque está sobrecargado. Creo que esa es la sobrecarga, creo que es una de las peores, porque es silencioso, digamos. O sea, se va sobrecargando y con el tiempo, hasta que uno note cuando ya está el cortocircuito hecho, digamos. En ese caso la instalación se vería como un fusible en las viejas épocas, ¿no? Claro, exactamente. El cable, está bien, el conductor termina cumpliendo la función de un fusible. Exacto. César, por eso, para mí son... Sí, perdón. Termina tu idea, tranquilo. No, quisiera resumir nomás. Para mí son dos protecciones diferentes. Ajá. Una protección es
la protección contra sobrecargas, que estoy protegiendo el conductor para que no me lleve a la instalación eléctrica o un cortocircuito. Y la otra, el otro grupo de protecciones es contra el usuario o para el usuario contra electrocuciones. Eso se protege necesariamente con un interruptor diferencial y una puesta a tierra. Ambos tienen que estar. Bien. Ambos. César, para cerrar, pienso que uno va a un negocio a querer comprarse un caloventorcito, ¿viste? Hay como 10 opciones distintas. Para que la gente anote en un papelito ahora 3 cositas que vos decís que tengan que tener en cuenta, como para recomendarles cuál es el mejor caloventor de alguna manera, ¿no? Dando por hecho que la instalación eléctrica en casa y todo lo demás es correcta, ¿no? Sí, yo lo resumiría en un solo concepto. Mejor, a ver. Que es que compren, fijándose en la etiqueta de eficiencia, que compren el caloventor o el electrodoméstico que sea, que sea el más eficiente. Es decir, a mayor eficiencia genero el mismo efecto con el menor consumo eléctrico. Para poner un ejemplo, sería como una lámpara. Por ejemplo, una lámpara de 40 watts de las incandescentes, de las que usábamos antes, porque ahora ya no se venden más, pero las que teníamos hace unos años atrás, por ejemplo, daban unos 400 lux. Eso sería, transforman 40 watts de consumo eléctrico en 400 lux o 400 lúmenes de luz. En cambio, una lámpara LED de 7 watts transforma esos 7 watts en la misma cantidad de luz o en la misma cantidad de lúmenes que esa lámpara de 40. Entonces, es obvio que yo tengo que comprar la lámpara de 7 watts, que es la LED, y cambiarla por la lámpara incandescente. Entonces, mi consejo sería comprar el artefacto más eficiente en cuanto a consumo eléctrico y los efectos que yo quiero conseguir, en este caso, calor, digamos. Clarísimo. César, gracias por tu claridad al explicarnos todo esto. Te mandamos un abrazo grande, que tengas un lindo finde. Bueno, muchas gracias a ustedes por convocarme y igualmente para ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, allí pasaba César Rey, un grosso, electricista, ingeniero electricista con orientación industrial, especialista en docencia universitaria de la Facultad de Humanidades, doctor en la Universidad de Buenos Aires en el área de psicología y actualmente profesor titular en la asignatura Instalaciones Eléctricas y Luminotecnia, director de la carrera de Ingeniería Electromecánica. No me da el tiempo, chicos, es un currículum de aquellos. Nos vino a enseñar el mejor en esta nota que podés repasar ingresando a libertadigital.com.ar. Este es tu club. Club Social.